Uno de los objetivos principales era que en este diálogo se creara un clima de confianza donde se quitara esa etiqueta de que el adulto es adulto y el adulto tiene toda la razón y el joven o el niño no puede expresarse o debe de pedir permiso antes a un adulto para hacerlo. A veces nosotros como adultos minimizamos la experiencia del adolescente, del niño, anulamos la experiencia del niño porque no tiene experiencia, porque no, es el adultocentrismo, ¿no? O el adultismo que le llaman acá. Con el diálogo intergeneracional queremos verlo como un viaje de apertura, un viaje de introspección. Pero en esta introspección y esta apertura y todo el viaje no vamos a ir solos. Vamos a incluir a cada uno que tenemos al lado. Cuando nosotros les tomamos en cuenta, entonces las relaciones son más horizontales, ya no son verticales, ¿no? Y cuando nosotros entramos en un diálogo, cuando nos comunicamos con ellos, vamos conociendo sus aspiraciones más profundas y los vamos conociendo también a ellos como son. Y en ese sentido, cuando conocemos, respetamos. Creo que es importante que nosotros recordemos es que nosotros fuimos niños, fuimos jóvenes, y que para nosotros debería ser más fácil entenderlos a ellos, ¿cierto? Y que en algunas circunstancias hemos vivido lo mismo que ellos han vivido. Hay algunas consideraciones para este diálogo. La primera es que este es un espacio seguro para dialogar, donde todos tenemos una voz. Se escucha para entender, no necesariamente para responder. Nadie tiene conocimiento total sobre un tema. Todos somos conocedores desde nuestra propia experiencia. Y se rechazan las respuestas paternalistas que ponen a los niños y niñas jóvenes en un lugar de menos conocimiento. Se logró que el joven, que el adulto, no le importara qué edad tenía. Creo que la confianza que se ha construido ha sido tanta, pues que cada uno se ha atrevido a pararse al frente y hablar de una etapa de su vida que fue muy difícil y que todavía a esta edad no la había superado. Y creo que con esa reflexión puedo explicarte todo lo que ha significado este taller para mí. Y aquí tenemos nosotros el palo hablando. Mientras la persona está con el palo y está hablando, ¿qué tenemos que hacer los demás? Ya vamos a crear una escucha activa, una escucha activa. Pues claro, uno siempre recuerda, ¿no? Y recordaba yo en ese momento pues mi juventud y todas las locuras que hice en aquel entonces, y sí quise compartirlo pues precisamente porque me interesa que los jóvenes pues sepan que nosotros también pasamos por esas cosas. Mi testimonio nunca lo había, es algo que no hablo siempre y en mi país mucho menos, y me permitió en ese momento poder abrirme. Y asimismo en los talleres que hemos hecho con chicos hay personas que han quedado impactadas, que han podido contar cosas que ni a sus padres ni a nadie habían podido contar. Entonces el manual o la metodología se presta para eso, crea ese espacio. Me identifiqué con muchas historias y también eso abrió mi corazón para narrar un poco lo que yo he vivido. Sí, yo necesitaba ya desahogarme, confiar en alguien, que alguien me escuchara. O sea, hoy me siento mejor porque tuve la oportunidad de expresar esto que tenía adentro y sé que no soy diferente a ellos. Sé que mi historia no es diferente. Nos hace desahogarnos un poco y precisamente es lo que buscamos, ¿no? Porque a veces lo único que necesitamos es eso, poder expresar lo que nos está afectando y compartirlo con los demás y que simple y sencillamente nos escuchen. Eso es muy importante para nosotros. A varios nos tocó, nos sentimos identificados con cada testimonio que se fue expresando. Pues me sentí a la vez conmovido y a la vez con un poquito orgulloso de haber superado cada obstáculo que la vida nos presentó. Todos estamos tratando de sanar heridas y pues por eso estamos acá. Sí, uno dice que es por los niños, que no sé qué, pero de alguna manera a uno también le tocó algo. Sí.